En una fría noche del 3 de noviembre de 1968, el viento que azotaba la orilla del lago ciego de Anápolis despertó a los residentes. Por aquel entonces, las carreteras del puerto eran estrechas, los muelles de piedra estaban oxidados, y la vida náutica latía en el corazón de la vida cotidiana. Jonathan Reed, de 41 años, era dueño de una pequeña tienda de equipos náuticos. Todos lo conocían. Abría su tienda temprano por la mañana, tomaba café con los técnicos y bromeaba con sus clientes. Esa noche, cuando su esposa Marlene le dijo que era solo un recado corto, dijo al salir: «Vuelvo en 10 minutos». Pero Jonathan nunca regresó a casa después de esa noche. Lo que comenzó como una simple historia se convirtió gradualmente en un misterio que destrozó la vida de una familia, y ahora está enterrado en la memoria del pueblo. Los testimonios de la noche en que Jonathan desapareció fueron escasos. Un camarero dijo haber visto las luces de su coche, y un pescador dijo haber visto un coche dirigiéndose hacia la orilla a lo lejos. Pero ningún registro pudo explicar cómo desapareció el Continental. La billetera, los papeles y los planes de Jonathan estaban en su lugar. No había actividad inusual en su cuenta bancaria. La cuenta de su esposa, Marlene, no era más que pistas inconsistentes. No lo vi irse. No puedo decir que se fuera. Simplemente no estaba allí. Pasaron los años. El caso de 1968 permaneció en la comisaría. Las pistas eran insuficientes. Marlene nunca perdió la esperanza, pero las circunstancias de la vida la dejaron viuda y tuvo que cerrar su tienda. Sus hijos crecieron. Se acostumbraron a no preguntar nunca el nombre de Jonathan. El pueblo cambió con las nuevas construcciones y el turismo. Se eliminaron viejos muelles. Se renovaron los puertos deportivos. Pero en el fondo, las frías aguas del lago ciego ocultaban algo. Un día, en el otoño de 2024, el proyecto de restauración del hábitat acuático del área de Chesapeake trabajaba con equipos de magnetómetros y sonares para escanear algunas zonas del fondo del lago. Este equipo estaba entrenado para detectar restos metálicos submarinos y objetos de mayor tamaño. Cuando la coordinadora del proyecto, Elena Morales, llevó a su equipo a la orilla bajo el rocío de la mañana, el aire estaba nublado. El lago ocultaba la imagen que determinaría el destino de una vieja historia. Alrededor de las 10, una señal irregular pero nítida apareció en la pantalla del equipo en el barco. El equipo de buceo se organizó rápidamente. El líder, el experimentado buzo Marcus Hale, dijo a los periodistas antes de sumergirse: «Tenemos que comprobarlo». A medida que los buzos descendían por el borde de un campo formado por placas rocosas adyacentes, el agua estaba más fría y oscura. Rayos de luz se filtraban por la superficie, limitando la visibilidad, pero el objeto aún era visible, como una larga línea. Marcus sostuvo su linterna. Se acercó lentamente y no podía creer lo que veía. El Lincoln Continental yacía en el agua oscura, no ligeramente inclinado, sino casi suavemente posicionado. La extrañeza de su traje debilitaba la idea de que el vehículo hubiera caído al lago en un accidente. El Continental parecía cuidadosamente posicionado. Había marcas artificiales en el lodo circundante. Las ventanas estaban intactas bajo el hielo y las puertas estaban cerradas. Marcus envió una señal a la superficie. Esta rememoró un recuerdo de viejos pescadores que habían pasado por la zona. Había un muelle en esa esquina. Coches de lujo llegaban por la noche y algunos cambiaban dinero, relató un viejo testigo. El eco de estas palabras llamó la atención de los equipos de investigación. Se notificó de inmediato a las fuerzas del orden. Cuando el equipo de rescate llegó a la orilla,
la noticia se difundió rápidamente. Trágicamente, la esposa de Jonathan Reed, Marlene, estaba viva. Llegó al lugar con la voz temblorosa al ser notificada. La policía llamó a especialistas en rescate submarino. No podían esperar a que el coche fuera sacado con cuidado a la superficie. La operación de recuperación duró un día. Tras el intenso trabajo de grúas, cuerdas y especialistas subacuáticos, el Continental Azul Noche fue rescatado del lago. Las fotografías se extendieron rápidamente. Era como una cápsula del tiempo, recién sacado del agua, a la superficie en medio de una neblina tenue. Al abrir el interior del coche, el silencio se hizo más denso. En el asiento del conductor, sentado, había fragmentos de huesos y trozos de ropa descompuesta. En su dedo yacía un anillo, tenue, pero identificable. El monograma JR era legible en el interior. Esta fue la primera pista suficiente para la identificación. Las pruebas de laboratorio requirieron la extracción de ADN de los huesos de los dedos y una muestra de diente. Los resultados se confirmaron varias semanas después, con una coincidencia perfecta con la muestra de sangre de Marlene. Jonathan Reed fue finalmente encontrado, 56 años después. El hallazgo reabrió la historia tanto de la familia como del pueblo. La justicia o respuestas más claras, por supuesto, no llegarían de inmediato. El informe de la autopsia indicó algunas fracturas en los tejidos y huesos, reblandecidos por años de agua y barro. Los signos de compresión en las vértebras cervicales sugerían un posible impacto o aplastamiento. Sin embargo, no había evidencia clara y verificable de un arma. Las piezas mecánicas del coche estaban destruidas por sedimentos, y las marcas de los frenos eran indetectables. Por lo tanto, la pregunta se profundizaba. ¿Fue realmente un accidente o un encubrimiento planificado? Los detectives que revisaban archivos antiguos reevaluaron pequeñas pistas de 1968. Resurgió el nombre del bar Blue Harbor, un importante centro neurálgico en las sombras de la zona portuaria en aquel entonces. Los testigos dijeron que Jonathan había sido visto recientemente reunido con otro grupo, posiblemente sin relación con deudas ni disputas. Algunos, sin embargo, apuntaron a negocios turbios que involucraban al dueño de Blue Harbor. Corrían rumores de que este hombre estaba vinculado a operaciones locales de transporte marítimo y contrabando. La familia experimentó emociones encontradas tras el descubrimiento. Marlene oscilaba entre la ira y el alivio cuando años de incertidumbre finalmente dieron paso a un entierro de hormigón. Ahora sabemos dónde está, pero no sabemos quién lo hizo, dijeron sus hijos. ¿Es esto suficiente? Mientras tanto, el pueblo volvió a cargar con el peso del pasado. Viejos amigos, testigos presenciales y quienes presenciaron aquellos días reaparecieron. Algunos hablaron sobre por qué se encubrió el incidente o quiénes podrían haber estado involucrados. Otros prefirieron guardar silencio. Los equipos que reabrieron la investigación examinaron mapas del fondo de esa parte del lago, fotografías aéreas de la década de 1960 y planos del puerto. En 1968, la costa y la ubicación de los muelles eran diferentes a las actuales. Algunas zonas se habían rellenado con el tiempo y algunas carreteras habían cambiado. Además, las rutas de camiones pesados y ciertos permisos especiales de filmación que pasaban por la zona en ese momento indicaban que lanzar un automóvil al lago requería considerable ingeniería y mano de obra. Una mera teoría del accidente no era suficiente para explicar cómo un vehículo pudo sumergirse a esa profundidad y de esa manera. Como parte de la investigación reabierta, la policía confrontó a varios antiguos sospechosos. Algunos ya no estaban vivos, otros eran ancianos,
con la mente nublada y la memoria borrada. Nuevos testigos describieron algunas de las rutinas nocturnas de aquellos años. Algunos coches aparcaban aquí para dar espectáculo, dijo un técnico jubilado. Pero algunas noches había enfrentamientos y amenazas. Estas declaraciones reforzaron la hipótesis de un posible asesinato planificado y la ocultación del cadáver. Sin embargo, la búsqueda de pruebas concretas continuó. Quedaban muy pocas pruebas físicas. El agua y el tiempo habían borrado la mayor parte, dejando solo unos pocos botones rotos, fragmentos de metal oxidado y señales de desgaste en el encendido. Sin embargo, las técnicas forenses modernas aún podían aportar pistas, aunque tardaran un siglo. Los laboratorios forenses reevaluaron las fibras finísimas halladas en la tapicería, el análisis de la microestructura de los fragmentos metálicos y la huella dactilar del anillo. Estos estudios permitieron reconstruir una serie de datos pequeños pero significativos. En los meses siguientes, la investigación se volvió más sistemática. El fiscal de distrito formó un equipo especial para examinar las nuevas pruebas. El equipo revisó cuidadosamente los informes policiales de 1968, revisó los archivos de prensa de ese año y entrevistó a exempleados. Una pequeña pero impactante nota en los antiguos registros decía: se vio una grúa en los alrededores de Blue Harbor a altas horas de la noche. Dibujos, marcas de excavación y un registro de lo que parecía ser un proyecto de reparación altamente fraudulento, encontrado en el cuaderno de uno de los operadores de grúa de esa época, despertaron el interés de los investigadores. Testigos secretos comenzaron a hablar lentamente. Un hombre que había permanecido en silencio durante muchos años habló, como si estuviera dando cuentas a sus nietos y a su conciencia. Hubo un traslado esa noche, dijo. Alguien era tan rico e intimidante que te hizo callar. Teníamos miedo. No hablamos. Esta confesión desató una polémica en la comunidad. Algunos nombres resurgieron. Algunas familias reaccionaron con vergüenza, otras con ira. Los rumores sobre el lado oscuro de aquellos años reavivaron. Marlene fue informada paso a paso durante todo este proceso. Años después, algunas fotografías que recibió mostraban un rostro que había cobrado vida en su juventud. Jonathan, absorto en una reparación en su taller, con una leve sonrisa. Pero para Marlene, junto al dolor real, las preguntas nunca cesaron. ¿Por qué no hablaron si lo sabían?, preguntó. Sus hijos solo habían visto a su padre en fotografías. Ahora había una lápida de verdad. La pequeña ceremonia atrajo inesperadamente la atención de los medios, pero lo más importante para la familia fue que ahora había una conclusión. Los periodistas siguieron la noticia. Incluso los canales nacionales la cubrieron. Sin embargo, las observaciones de algunos periodistas revelaron las implicaciones políticas y económicas de la investigación. Algunos de los operadores portuarios de la época aún existen y su reputación podría verse dañada. Esto arrojó una sombra que ralentizó la investigación. Sin embargo, la Fiscalía continuó buscando pruebas bajo presión pública. Se profundizaron los análisis forenses. Las marcas en relieve en pequeñas piezas metálicas indicaban que el Continental era un modelo de 1967. Las muestras de fibra fina encontradas en los filtros de aire coincidían con un tejido específico de la época. Los patrones de corrosión confirmaron que el vehículo había estado sumergido durante cierto tiempo. Pero curiosamente, algunas líneas y marcas de piedras en la parte inferior del vehículo sugerían que podría haber estado fijado a una estructura de corcho específica con anterioridad, en lugar de haber sido arrojado al lago. Esto reforzó la posibilidad de que el coche hubiera sido transportado y colocado allí. Legalmente,
Los desafíos eran inmensos. Muchos de los sospechosos ya no estaban vivos. La mayoría de los que sobrevivieron negaron los cargos o afirmaron tener un recuerdo vago. Ante la presión pública, algunas personas prestaron declaración, mientras que otras se negaron a responder preguntas a través de sus abogados. Sin embargo, se produjo un pequeño pero significativo avance. Un exoperador de grúa admitió inconsistencias en los registros de uso. Hubo una pausa inusual en el registro de horas de la máquina de ese día, y este registro dio lugar a una nueva cronología que llamó la atención de los investigadores. Según esta cronología, se podía establecer una conexión lógica entre la noche en que Jonathan desapareció y el momento en que el vehículo fue lanzado al lago. A medida que la fiscalía reunía más pruebas, se convencía cada vez más de que el suceso formaba parte de un plan organizado. Sin embargo, intensificar los cargos no fue fácil. Algunas pruebas eran solo circunstanciales, y la memoria de los testigos se había debilitado con el paso de los años. En el pueblo, las heridas de la comunidad comenzaron a sanar lentamente. Marlene, junto con sus hijos, estableció una pequeña fundación. Su objetivo era ayudar a las familias de marineros y estibadores y financiar la búsqueda tecnológica de personas desaparecidas. Como parte de la comunidad, este paso se convirtió tanto en un medio de sanación como en un ajuste de cuentas simbólico. Cada año, pequeñas embarcaciones navegaban hacia el lago para un servicio conmemorativo, y las familias soltaban delicadas flores en el agua. Los círculos literarios abordaron el suceso en formatos de novela y documental. Los artistas crearon obras inspiradas en la desesperación de las familias víctimas. Por un lado, la tragedia. Por otro, nació la solidaridad. Las universidades estudiaron las dimensiones sociológicas del suceso. Jóvenes académicos organizaron simposios sobre la dinámica de los pueblos pequeños y los mecanismos de encubrimiento de la delincuencia en la década de 1960. Estos estudios ofrecieron recomendaciones a los gobiernos locales para evitar que sucesos similares se repitieran. Sin embargo, quizás el logro más valioso fue el cierre a largo plazo para la familia. La tumba de Jonathan se convirtió en un lugar que Marlene y sus hijos visitaban con regularidad. Nada podía reemplazar por completo el dolor, pero las respuestas que llegaron años después proporcionaron al menos un cierre. No lo trajo de vuelta, pero completó nuestra historia, dijo Marlene en una entrevista, con los ojos llorosos pero firmes. Esta declaración resonó en los corazones de miles de lectores y espectadores. Finalmente, esta historia nos enseñó esto. El tiempo de la justicia a veces se demora, pero nunca olvida. La tecnología puede ser una herramienta para iluminar los rincones oscuros del pasado, pero la memoria de la sociedad puede proteger a los testigos silenciosos. La revelación de una verdad oculta en la oscuridad, un día por una señal de sonar, no es solo el cierre de un evento, también es una demostración de justicia, misericordia y el poder colectivo de la memoria humana. Las nieblas del lago,